Se me ocurrió hacer un cómic. La verdad que nunca en mi vida hice un cómic. Lo único que tengo de registro es haber hecho un par de dibujos, pero muy individuales. O sea, de algún tipo de escena o de personas, acciones cotidianas. Pero realmente nunca me planteé muy seriamente la idea de hacer un cómic, hacer carilla por carilla, hacer esos cuadraditos que vos ves que hay cómics donde hay muchos cuadrados, muchas fracciones. En los mangas es mucho más difícil porque es como no son cuadrados, sino que a veces son formas como que giran como una rampa. Es un mundo muy complicado. Y la verdad que en internet no hay ningún tipo de tutorial. Por lo menos en español y por lo menos que yo encontré, nada me llegó a servir. Recuerdo que cuando tenía 15 años, un día en un momento muy delirante, que había empezado a dibujar hace muy poco, tenía muy pocos dibujos, muy poco conocimiento en dibujar cosas. Y un día dije, ya fue, voy a hacer un manga. Y salió estrepitosamente mal, no pude pasar del primer panel. Primero que todo porque no tenía un guión, no tenía una historia, no tenía nada predefinido. Y mientras empezaba a dibujar no sabía qué iba a ser el siguiente panel. Eso ya demostraba que era destinado a un fracaso absoluto. Además de que no sabía ninguna técnica sobre ningún tipo de lápiz. Recuerdo incluso que dije, bueno, voy a agarrarme de referencia a otro manga. Y agarré un panel de Promise to Neverland, que es un manga, y empecé a calcarlo para ver qué tan difícil era calcarlo y ver las diferencias. La verdad que ni siquiera pude pasar, tipo, ni aún pudiendo calcar píxel por píxel para ver cómo sería si yo lo hiciera, ni aún así pude. Es un fracaso absoluto. En lo cual entendí que si vos querés hacer manga y querés hacer dibujo, tenés que entender las técnicas y tenés que entender cómo hacer cada tramo, porque me acuerdo que hace mucho tiempo yo veía, bueno, actualmente sigo viendo cada tanto un youtuber que se llama Alba Mayo. Alba Mayo es un youtuber que habla sobre producción de videojuegos y producción de programación, básicamente. Él es un productor de videojuegos. Y algo que él decía, que a medida que él seguía muchos tutoriales para hacer su videojuego. Y él seguía su tutorial para hacer esta plataforma, otro tutorial para hacer el movimiento, otro tutorial para ver la gravedad. Pero él hablaba de que a medida que avanzan los tutoriales, hay un punto donde ya no hay más tutoriales. En un punto donde si vas a hacer una obra 100% tuya, no hay más tutoriales que te ayuden. Hay un límite, hay un techo. O sea, no va a haber un tutorial que te diga cómo hacer tu historia, cómo elaborar tu personaje y cómo hacer que tu personaje se mueva con las dinámicas que vos querés. No existe, porque esa es tu idea. Hay un punto en el cual vos mismo tenés que crear tus propias herramientas. O sea, te pueden dar las herramientas. Es como que YouTube y los estudios, todo eso, te pueden dar un martillo, te pueden dar un serrucho, te pueden dar una regla, pero nada, y te pueden enseñar cómo hacer una mesa de 20 metros con 1,5 metros debajo y hasta ahí. Pero si vos querés hacer un mueble diferente, que tenga una mesa y sea retráctil, y la parte de abajo solo para arriba, no vas a encontrar tutorial, porque esa es tu idea, primero que todo. Y ahí es donde, bueno, abandoné literalmente la idea de hacer un manga porque no tengo el más mínimo conocimiento. Y pasé varios años, creo que en varios videos anteriores hablé sobre mi proceso, sobre mi vida con el arte, pero ya no vine al cabo, ya lo hablé. Que ahora vamos a ir a lo importante, que estos últimos años estuve haciendo una serie de, no de guiones, pero realmente hay momentos donde camino por la calle y vos ves que haces escenarios ficticios en tu cabeza sobre personajes que inventás en el momento. Y había momentos donde se me ocurría una buena frase de un guión y decía, che, algún día si yo creo un guión o creo una historieta o algo, yo quisiera usar este fragmento de guión, esta frase que quiero usarla. Así que me abría un Word y pum, ponía la frase. Y a los 2 días se me ocurría otra y ponía otra. Y a los 2 días decía, che, esta idea de una trama es muy buena, así es que lo voy a poner en el Word. Entraba al Word y ponía esa trama. Y a los 2 días decía, y bueno, y así continuamente, idea, un brainstorming de los 15, 16, 17, 18 y 19 años. Y hay un punto donde, ya lo conté en otro video, que había visto un filósofo, no me acuerdo hace cuántos años, que había dicho tipo, era sobre la filosofía política, y decía, no sirve de nada de que los filósofos políticos se la pasen todos los días hablando sobre la filosofía política, que esta es la mejor forma de gobernar, que esta es la mejor forma de democracia, que no, que la aristocracia, y en todas esas cosas, que él decía, es inútil si ninguno de ustedes va a gobernar. Es inútil tener todo el conocimiento del mundo, todas las ideas del mundo, toda la forma de hacer cosas del mundo si nunca la vas a aplicar. ¿Qué sentido tiene? Tiene tanto conocimiento, tanta técnica, tanta herramienta, tanta idea, tanta inspiración si nunca la vas a aplicar en la vida real. Y donde dije, la verdad que con lo mío es lo mismo. Si yo tengo tantos guiones, tengo tanta historia, tengo tantas tramas, las tengo que retratar en algún lado, tipo, algo me lo pide. Si yo me quedo quieto durante 10 horas, no sé, en mi habitación o en la calle, en un punto de Dios, tengo que hacer algo, tipo, nace de mí querer hacer algo. Y una de las cosas que quiero hacer es que también me aburre mi vida cotidiana. Yo voy a la universidad, hago mis cosas, estudio, resumo, juego videojuegos, pero hay un punto donde los videojuegos tampoco me llaman tanto, tipo, yo soy un apasionado del arte, pero no tiendo a consumirlo
mucho. Videojuegos a mí me encantan, pero me la paso mucho más tiempo buscando el origen de los videojuegos y yéndome al año 1980 y jugando cosas retro que jugando cosas actuales. Lo mismo con las películas. Me gusta, moría mucho ver películas actuales. Me encantaría ver películas nominadas a los Oscar, pero no puedo porque algo me lo impide, que me dice, no, tenés que verte del año 1930 y bueno, eso siento una necesidad de saberme todo, de absolutamente todos los temas y todas las áreas antes de empezar algo que no termino consumiendo las actualidades. Pero por el lado contrario, termino aprendiendo, si quiero ver una película, por X o Y razón, termino viendo una película de 1930, termino viendo Fritz Lang y muchas cosas que ni siquiera vienen al cabo, pero que al final me terminan ayudando a formar cómo es el origen del cine. Recuerdo que en un momento pensé, si un día yo quiero hacer cine, ¿qué tendría que hacer? Tomas como Vince Gilligan, tomas, bueno, como actuales, Breaking Bad, como las tomas de Better Call Saul, que son mucho más fotográficas. Y quisiera hacer ese tipo de cosas, pero también caí la idea que yo no puedo hacer eso. Porque Vince Gilligan, para hacer las tomas que hizo en Better Call Saul, tuvo que estudiar 5 años, tuvo que tener una carrera de años de dedicación y tuvo que darle esa toma, no solamente una toma, no solamente una cámara, que los personajes están en tal panel y que la iluminación está de tal forma, no, es todo lo que está detrás del contexto. Están los más de 100 años de historia del cine antes de llegar a esa escena. Está las obras teatrales, está la música, hay un contexto enorme que viene de atrás. Y para mí, si yo no puedo conocer el contexto enorme que viene detrás del cine y del arte, yo no puedo simplemente empezar a copiarlo. Porque claro, yo mañana, si tengo muchísima suerte, con muchísimo estudio y muchísimas cosas, podré intentar replicar un tipo de tomas en la serie de Better Call Saul, pero yo no podría crearlo, no sería creado mío, no sería una imaginación mía, sería una copia de lo que hizo Vince Gilligan. Y fue donde se me ocurrió, y bueno, tengo que ver el origen, dónde comenzó toda esta técnica del arte, y fue en donde me terminé yendo el año 1920, con los Lumières, con Fritz Lang, con Méliès, y ahí donde te das cuenta el origen mismo del cine, que es, bueno, el origen mismo del entretenimiento, que surge hace muchísimos miles de años en Grecia, con los teatros, con el Partenón, con los dramaturgos, con las obras de Aristófanes y muchísimos primeros guiones, incluso hay tener los primeros guiones de la historia, que son los de Aristófanes. Pero cuestión, todo esto va evolucionando, porque un día son dos locos simulando en una obra teatral en Grecia, a los 2 meses le sumás músicos, luego a los años le sumás que solamente son representaciones moviéndose pero sin voz. Luego a los años le sumás máscaras y todo ese contexto, cuando vos entendés todo ese caldo de cultivo del arte, creo que es muy importante para tener tu fuente del arte. ¿Cuál es tu fuente del arte? ¿Cuál es la fuente de la cual salen tus inspiraciones para crecer al arte? Por ejemplo, mis fuentes son mis pasiones. Mi pasión por el querer hacer arte, mi pasión por un día levantarme y decir quiero hacer esto, mi pasión que surge a veces de la mismísima nada. Que vos preguntás, pero ¿de dónde salen estas ideas? Porque no es como que vos salís a la calle y vos decís, estoy muy aburrido. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo considerar ver el tránsito, puedo considerar ver mi celular, escuchar música, puedo considerar que ahora mágicamente se me surge el pensamiento de hacer un guión. No, no lo pensás. Vos estás caminando y de la nada se te llega un escenario ficticio y vos decís, che, estaría muy bueno hacer una serie de esto, o hacer un videojuego de esto, y pum, se te surge. Vos no lo decidís. Hay cosas inconscientes que pum, solamente aparecen como si fuera obra de magia. Es esa magia, ese misticismo que forma tus pasiones. Bueno, eso es una fuente, eso es una de mis fuentes. Luego la otra fuente, bueno, viene siendo todo lo que aprendí del resto de personas. Ustedes van a ver que a medida de mis videos, de las cosas que yo hablo, yo cito mucho a otras personas. Yo cito muchas cosas que me gustaron que dijeron otros. Yo cito mucho autores, cito mucho cosas que leo me quedan pegadas a mí. Hay una muy buena frase que dice que somos el resultado de todo lo que nos gustó, de todo lo que vimos, porque a medida que nosotros crecemos y a medida que nosotros nos vamos interactuando con nuestro entorno, vamos viendo diferentes cosas que nos gustan. Por ejemplo, ves una película, qué sé yo, Tom y Jerry, y hay una escena de Tom y Jerry donde Jerry un día se pone más reflexivo y empiezan a hablar, que viene siendo la película, y eso te queda para siempre, y vos decís, che, esto me gusta mucho. De todo lo que viste de Tom y Jerry, bueno, hay cosas que te causaron sensaciones agradables, pero hay cosas con las que te vas a quedar. Y eso te quedaste de Tom y Jerry y eso va a formar parte de tu fuente para crear guiones. Luego, a los 2 años vas a ver Breaking Bad y vas a ver el último capítulo que es Felina, donde Walter y bueno, todo eso. Y va a haber cosas que vas a rescatar. Y vas a ver Jesse su arco de redención, donde se pone a sufrir y no le gusta mucho tener mucho dinero y le empieza a tirar por todos lados porque lo siente como dinero sucio. Vas a ver la historia de Nacho en Better Call Saul. Y esas cosas te van a quedar. O sea, que las cosas que van a ser la fuente de tu productividad, en la que vas a producir cosas, son un recopilatorio de todas las cosas que te gustaron. Vos sos la recopilación de todas las cosas que te gustaron a lo largo de tu vida y que lo adaptaste para vos mismo. Somos el conjunto de una cosmovisión de gustos y de cosas que adaptamos. Asimismo, donde
Hay una muy buena frase que dice: soy el resultado de todas las cosas que amé, soy el resultado de todas las cosas que me apasionaron y que las adopté para mí mismo. Creo que también es muy bueno identificar las fuentes las fuentes de vos mismo, de tu inspiración, para poder hacer cosas. Es así mismo que, bueno, mi fuente vendría a ser, bueno, mis pasiones, y ya expliqué lo de mis pasiones, el resultado de todas las cosas que vi que me gustaron, que la adopté para mi personalidad, para mis pensamientos, y luego, ¿qué vas a hacer con eso? Una fuente tira agua, una fuente tiene un resultado, es recíproco, gira, es como un yin y yang. Entonces, eventualmente en ese proceso tiene que surgir a veces el sentimiento de querer producir arte, en un punto de decir, bueno, tengo todo este conocimiento, tengo todas estas ideas, tengo todos estos guiones, tengo que plasmarlos en algún momento te nace decir, quiero reproducirlos, quiero verlos, quiero inmortalizarlos. Creo que ya lo conté en un anterior video, pero hace mucho tiempo yo muchos pensamientos los ponía en mis notas, en mi blog de notas, ponía pensamientos, ideas, frases, poemas y bueno, ese tipo de cosas. Y hubo un momento donde ya tenía demasiadas notas, creo que tenía como 1200, 1400, tenía demasiadas notas, tenía tantas notas que demoraba 10, 15 minutos girando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo hasta llegar al final. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y eliminaba, y yo seguía, llegaban 20, 30 minutos para llegar hasta el final. Y fue donde un punto que dije, quiero empezar a liberar espacio, tengo que empezar a liberar espacio, no me gusta tener tantas notas porque quiero guardar las más importantes para el futuro. Y no podía. Hay un punto donde, bueno, eliminás 100 y 200 y 300 y ya te quedan 800 y en 2 meses vas a tener 1000 de nuevo. Y hay un punto donde sabes dónde meto todo esto, qué hago con todo esto, porque no quiero eliminarlo. Y tampoco quiero llevarlo a un Word donde nunca más en mi vida lo voy a volver a ver. Porque en el momento que decidís eliminar esas notas, es en el momento en el que dejás tal vez ir algo de vos, que es verdad que se adapta a tu inconsciencia y todo eso, pero que tal vez te sirva para en un futuro, tal vez quisieras transformarlo, tal vez un poema, una línea que te gustó, un pensamiento y eso, tal vez ahora mismo pensés, bueno, es solamente una frase, es algo tonto, pero hay veces en una persona que te surge el sentimiento de decir, quiero transformar esto en algo más, porque me parece algo lindo y me gustaría verlo avanzar. Tal vez que no sean solamente un par de letras dentro de un código binario, dentro de un sistema en un mundo cuántico dentro de mi celular que lo guarda Google y bueno, no es tan agradable verlo así. Y fue donde pensé, bueno, me puedo crear una cuenta de TikTok donde originalmente era solamente para mí. Solamente pensé, bueno, voy a agarrar esta frase, le voy a poner tal canción, voy a ponerle más frases más, voy a formar un poema y voy a poner algún tipo de representación, imagen y voy a hacer esta configuración así. Y se me ocurrió y dije, bueno, lo voy a poner a TikTok para verlo yo, así puedo, porque TikTok no te guarda memoria en tu celular, te lo guarda en un servidor en China, miles de kilómetros. Fue donde dije, bueno, voy a hacer eso. Y subí los primeros videos y empecé a eliminar el blog de notas. Agarraba el blog de notas, lo transformaba en una pieza audiovisual pequeña de unos 7-10 segundos, con, bueno, difuminado, esas cosas. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Lo empezó a subir y con el tiempo empezó a tener muchísima repercusión, pero muchísima repercusión para lo que yo esperaba. Porque yo pensé que iba a ser solamente para mí, para yo reverlo. Y un día entro y me encuentro con 40.000 likes en una publicación y 20.000 en otra y 2.200 comentarios en otra. Y donde dijo, bueno, esto se formó una bola de nieve y puedo entender que esto puede servir. Tal vez, y también al mismo tiempo con los meses se empezaron a quedar sin idea y también pensé, no quiero alargar esto más de lo que debería. Podría empezar incluso a crear frases nada que ver que ni siquiera siento con tal de poder crear más videos, pero no quise, lo sentí falso. ¿Por qué? Porque si algo funcionó en un inicio en esa cuenta, era la pasión, era el sentimiento, era la sinceridad conmigo mismo, con la honestidad que yo sentía que estaba retratando en respecto a mí mismo. Fue la única forma en la cual yo podía sentir que estaba creando contenido propio, personal. En el momento en el cual se está haciendo, estaría empezando a hacer algo que no siento yo solamente para hacer más video y más contenido, pensé que eso sería totalmente basura y una pérdida de tiempo. Además que TikTok me shadowbaneó y me consideró que los videos que estaba subiendo eran demasiado repetitivos y me puso una insignia amarilla que decía contenido repetitivo y pasé de tener 10.000 visitas, que ya estaba por abajo, a tener 0. Y subía otro video y 0, otro video y 0. Y dije, bueno, me tengo que reinventar. Y también era muy buen tiempo para reflexionar y pensar, bueno, tal vez tampoco era tan buena idea seguir después de todo. Así que lo abandoné. Y bueno, pasaron los meses y bueno, en los anteriores videos que tengo en este canal conté mi proceso con el arte y con mi vida y cómo llevé todo esto y es una historia muy larga, pero no la voy a contar porque ya la conté. Pero en conclusión, ayer o anteayer o hace un par de días grabé un video en el que dije que ya no tenía idea qué más que hacer porque yo quiero hacer cine y quiero hacer música, pero no tengo ningún instrumento musical y no tengo dinero suficiente para comprar una guitarra porque sale 500, 600 dólares y no llego. Y tampoco ningún trabajo de medio tiempo me acepta, mi CV lo tiran y lo desechan, no puedo conseguirlo. Y además estudio y nadie quiere un estudiante universitario de 19, 20 años.
Y así que no puedo hacer música, entonces pensé, bueno, voy a utilizar el FL Studio, pero no encuentro en ningún lado donde puedo encontrar el FL Studio craqueado, donde puedo encontrar el FL Studio trucho, malintencionado, con virus, no lo puedo encontrar en ningún lado, ni siquiera en inglés, ni siquiera en ruso, ni siquiera en ucraniano, ni en chino, no lo puedo encontrar en absolutamente ningún lado. Y además, para sumar el sábado, me hackearon todas mis cuentas, todos mis correos electrónicos, me eliminaron una cuenta de Instagram, me eliminaron hasta la cuenta de Roblox, que dentro del año 2011 me la eliminaron, los hackers se contactaron con el soporte de PlayStation para sacarme mi cuenta de PlayStation, me sacaron todo, me eliminaron. Así que tampoco creo que está el ambiente como para meterme en otras páginas para craquear el FL Studio. Y el FL Studio me sale como unos $120 por año, y cual no tengo dinero en lo más mínimo para comprar la licencia. Así que no puedo hacer música en el modo acústico. O sea, en la vida real con instrumento. No puedo hacer música en el FL Studio. No tengo forma de generar ingresos porque ningún trabajo me da bola. Entonces se me ocurrió, ¿qué más alternativa sigo? Porque este canal era originalmente para seguir cómo hago cine, cómo hago música respecto a mis pensamientos y mis reflexiones, pero si no puedo hacer música, no puedo hacer cine, me quedé estancado, no sé, no tengo una forma de cómo seguir. Entonces donde se me ocurrió, hay una muy buena frase de Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que dice, hace lo que podás con lo que tengas y todo va a estar bien. Yo no puedo hacer algo con lo que no tengo. No puedo hacer grabaciones, ni hacer videos, ni... Hay muchas cosas que yo no puedo hacer simplemente. No puedo conseguir actores, no conozco amigos que me ayuden para hacer un tipo de grabaciones. Tal vez grabaciones individuales como esta podría llegar a hacer, pero más que eso no podría avanzar. Y pensé, pero puedo hacer algo. Entonces me metí a mi Google Drive, donde dan todas mis ideas, y me metí 16 años, y encontré un documento donde dice guiones. En guiones no encontré nada útil, encontré muchos fragmentos que se me ocurrieron en la calle o que vi en un TikTok y dije, hey, sería muy buena frase aplicarla algún día. Muy buena frase para aplicarla algún día en algún guión. Y tengo muy frases sueltas, no tengo ningún guión hecho, ni nombre de personaje, ni un lore. No tengo absolutamente nada de eso. Pero tengo algunas ideas. Vi una carpeta que se llamaba Ideas y la primera se llamaba Sark, que es un videojuego tipo Blacks ambientado en Argentina. Que no lo puedo hacer porque no sé sobre programación y mi computadora no corre el Godot, mi computadora no corre el Chrome. No puedo utilizar el Chrome, tengo que usar Vivaldi porque Chrome me mata tanta RAM que no puedo abrir más de 2 páginas seguidas. Y Vivaldi tampoco, Vivaldi me demora unos 5 minutos en entrar a Vivaldi, solamente para entrar a YouTube. Solamente para entrar a YouTube, así que tampoco puedo utilizar mi computadora. En mi celular no se manca el Godot. Intenté bajar el Godot y tampoco me corre el Godot. Así que tema videojuegos, estoy totalmente afuera también. Entonces pensé, bueno, ¿qué es lo único que me queda? Los dibujos. ¿Por qué? Porque los dibujos son gratis, lo puedo hacer en mi hoja, en mi cartilla, en mi carpeta, y después lo puedo pasar al Sketch Studio y puedo calcar el dibujo que hice en papel. Y ahí, bueno, ya le puedo crear animación, le puedo crear un mejor fondo, le puedo cambiar los colores, y se me pueden ocurrir mil ideas. Entonces, donde se me ocurrió, bueno, voy a hacer un cómic. Ya está, voy a hacer un cómic. ¿Por qué? Porque una de las ideas abajo del Sark, que es un videojuego estilo Black Ops, era la idea de Chaco. Chaco es una idea que en realidad se me surgió en un sueño. Cuando tenía 16 años, hubo una vez en la cual tuve un sueño muy liminal, no sé cómo explicarlo, pero me desperté en mi habitación y de repente todo estaba en un ambiente medio apocalíptico, medio como que no había nadie en mi casa, como que sentía que afuera tampoco había nadie, y que tampoco era mi casa, pero no estaba en la ubicación de que se encuentra mi casa, estaba en otra ubicación, tipo algo de Walking Dead. El ambiente era como 5 o 6 de la tarde y estaba anocheciendo, el aura del atardecer era como medio anaranjado. ¿Ustedes vieron esos atardeceres donde queda todo anaranjado, medio anaranjado oscuro? Bueno, era algo así. Las ventanas estaban un poco tapiadas, así que entraba poca luz. Sentía como un ambiente apocalíptico. Entonces cuando me desperté de ese sueño dije, esto es una muy buena introducción a un videojuego o a una historia. Es una muy buena introducción, porque no por el ambiente ni por el contexto, sino que, no, sí por el ambiente especialmente, por el core que englobaba todo ese sentimiento. Fue donde dije, lo guardé, y así en muchos años podía ver la palabra Chaco, podía leer un par de palabras que describían un poquito el sueño, y muchos años de decir, ya está, ya recordé este sueño, ya está, ya sé cuál es. Y fue, ahí está ladrando mi perro, pero bueno, fue donde se me ocurrió, voy a hacer eso, voy a utilizar la historia de Chaco. No me pregunten el origen del nombre porque es secreto por ahora, pero empecé a escribir un guión. Y fue donde se me ocurrió, no sé hacer guiones. Primero que todo, no sé hacer cómics. Y no solamente es eso, sino que nunca jamás en mi vida leí un cómic. Jamás. Y mangas me leí 2 y por internet, virtuales. No tengo absolutamente cero experiencia. Y esa experiencia de manga, que una vez quise retratar un panel de Promise to Neverland y me aburrí, no me aburrí, pero ya no podía. Las herramientas que me ofrecía mi celular eran muy limitadas y
algo para hacer como un manga como Promise to Neverland, necesitas gente muy avanzada y programas muy avanzados y tabletas muy avanzadas. Yo no disponía de nada. Ni un retratando píxel por píxel podría. Hay cosas que simplemente se te limitan, están fuera de vos. Entonces, de vuelta a la frase de Roosevelt, hacé lo que podás con lo que tengas. Entonces pensé, ok, no puedo hacer un manga porque también estamos en Argentina y si un día esto llega a ir bien, no quiero que sea una influencia asiática, quiero que sea una influencia argentina. Y aparte, hace un par de días salió el tráiler del Eternauta, que es una serie argentina que es una pionera en la ciencia ficción, es una masa de George Orwell, es una cosa increíble el Eternauta. El contexto en el que fue hecho, cómo fue tan pionero en la ciencia ficción de los mundos apocalípticos, es Argentina encima, es nuestra. Entonces dije, ok, no, voy a hacer algo como una influencia un poco más argentina, un poco más del estilo El Eternauta. ¿Por qué? Porque combinado con este sueño en el cual yo soñaba que estaba en un ambiente donde la ventana estaba un poco tapiada y la luz era un poco como atardecer, 5 o 6 de la tarde, y era un poco apocalíptico, yo pensé, bueno, entonces me voy a basar en eso. Entonces donde dije, ok, va a ser un mundo apocalíptico, pero tengo que romper el esquema. No fue solamente eso, sino que dijo que primero que todo tengo que romper todos los tipos, porque alguien cuando entre a un cómic de tipo apocalíptico, de zombie o de infectados y esas cosas, hay ciertos clichés. Hay que romper todos los clichés primero que todo. Primero que todo, yo había visto, en realidad casi nunca escribí un guión o cosas así. La primera vez que escribí algo muy parecido, fue cuando tenía creo que entre 15 y 16 años en pandemia 2020, que un día entré a Wattpad y dije, ¿y si creo una historia mágica donde un chabón se levanta y tiene poder? Una cosa muy falopeada, tipo una cosa, no era tan original, era algo solamente para pasar una noche. Entonces empecé a escribir y creo que hice 2, 3 capítulos y me aburrí. Pero tuvo un feedback de una sola persona que me comentó que le gustó mucho la historia y que la siga. Y meses después eliminé mi cuenta y bueno, fue y todo. Pero esa es la única experiencia que tenía. Y era sin leer guiones, sin leer. Aparte, tampoco acostumbro a leer libros en mi vida. O sea, pero leo. ¿Cómo puedo decirlo? Leo ensayos. Leo muchos ensayos de filosofía. Leo muchos ensayos de pensamiento. Leo muchas citas. Pero no me pongo a leer un libro de ficción que tenga guiones. Así que no tengo la más mínima idea. No tenía la más mínima idea de cómo hacer un guión hasta ayer. Fue donde dije, ok, vamos a ir a los grandes. Primero que todo, porque yo no puedo buscar un tutorial de cómo hacer un guión, porque estoy seguro que no lo voy a entender absolutamente nada. De los pocos que busqué no me explicaban bien. Me explicaban cosas simples como que, no sé, que tenés que hacer este tipo de cosas, que esta herramienta, y que no avances tanto. Quiero ir a lo más básico. Entonces dije, bueno, no puedo ir a lo más básico y tampoco puedo buscar un libro de ficción, porque no me leí ningún libro de ficción casi, así que sería meterme un tiro en el pie. Es como decir, bueno, entonces no sé matemáticas y voy a empezar con logaritmo, y vos no sabés nada de logaritmo, entonces bueno, no vas a entender nada, pero ¿qué sabes? Sabes sumas fraccionarias. Entonces bueno, empezar por ahí, empezar leyendo sumas fraccionarias, empezar a saber mucho más de matemáticas, empezar con lo poquito que sabes. ¿Y qué es lo poquito que sabía? Series que vi. ¿Y qué serie me vi y me gustó y la retraté mucho en mi vida, que la vi 3 veces? Breaking Bad. ¿Qué hice? Me busqué el guión del piloto de Breaking Bad, el guión del primer capítulo. Y dije, ok, ¿por qué? Porque Breaking Bad ya la vi. El inicio ya me la vi como 4 veces, ya sé de qué trata. Cuando dice tal guión o tal acción, ya sé en qué forma la está refiriendo, ya lo vi el capítulo varias veces. Así que cuando leo el guión voy a entender por qué parte va y voy a entender cómo se retrató en la escena final. Entonces, bueno, me busqué un guión que yo ya conocía, un guión que nunca lo leí, era la primera vez que lo busqué este guión y busqué, bueno, el guión de Breaking Bad. Entonces entré al guión de Breaking Bad y me di cuenta que hay ciertas herramientas que utilizaban. Primero que todo, las primeras que recuerdo es que los nombres de los personajes van en mayúscula. O sea, para que lo notes muy fuerte cuando el real es el guión. Que es yo, Walt en mayúscula. Y bueno, y cosas así. Y luego otras herramientas que, bueno, voy a mostrar en pantalla tal vez. Que hay una que es, por ejemplo, que cuando un personaje no está hablando, pero está realizando una acción, o sea, personal, tipo, Walt entonces decidió gritarle a su propio chofer y se bajó, y le gritó que se mueva. Bueno, esas cosas van con un subrayado negro y van con una curvatura, tipo, viste que las letras tenés para hacer la cursiva, bueno, tenés como una cursiva. Y luego para las acciones o para describir una escena era solamente las curvas, o sea, los guiones están hechos de forma recta, las acciones están hechas de forma, está hecho con curvatura y está hecho con un subrayado, y las acciones solas, o sea, para describir una escena, tipo, primera escena aparece una camioneta conduciendo por una ruta mientras que un pantalón vuela por el aire, bueno, eso solamente va en cursiva, o sea, va girado. Esos son los 3 elementos que utilicé para hacer mi primer guión. Luego en la descripción le voy a poner un drive con el borrador de Chaco, el borrador del primer capítulo.
Y fue donde, bueno, empecé el primer capítulo y dije, ok, primero que todo, yo no puedo empezar con el lore, porque a nadie le va a interesar el lore. Y ninguna historia comienza diciéndote, hace muchos años hubo un día donde un virus empezó. No, no puedo empezar con eso, porque a nadie le interesa y nadie lo va a leer. Y porque también hace un par de, no me acuerdo si es un año o dos, me acuerdo que vi un TikTok de un chabón que hace revisiones a guiones y a historias que le mandan a sus seguidores. Seguramente no conocerán si están del ámbito de la literatura de TikTok. Es un chabón que reacciona a libros y los critica y esas cosas. Y bueno, hay un capítulo donde un TikTok donde él reacciona a escritos apocalípticos de suscriptores. Y él criticaba que decía, no, que estos libros empiezan diciendo que hace muchos años, que hace 1100 años había un rey malvado. Y decía, a nadie le interesa el lore, a nadie le interesa el lore en un primer momento. Vos tenés que buscar un enganche. Un enganche. Es como si cuando yo iniciara este video, iniciara mientras me estoy cambiando, mientras estoy organizando la cocina, y no desde el punto, porque no, porque quiero que mis suscriptores vean desde el momento desde antes que comienza la historia. No, lo que importante es cuando comienzo yo a hablar, eso es lo importante en este video. Es lo mismo con la música, digo, es lo mismo con los guiones. Yo pensé, bueno, voy a empezar, primero que todo, ¿qué hace que un lector siga leyendo algo? La intriga. ¿Por qué hay tramas que no avanzan? Recuerdo que el Led Zeppelin, no me acuerdo cómo se llama, que hace reviews de películas de Argentina, me acuerdo que en uno de sus videos había dicho que los problemas, ¿cómo identificar un mal guión? Un mal guión se puede identificar cuando no sabes cuándo arranca la trama. Cuando arrancan 10 minutos, 20 minutos y no sabe cuándo arranca la trama. Y no arranca, y se estanca. Y que el personaje se levanta y se toma un café. Y el personaje baja por las escaleras y se toma el auto. Y va a su trabajo y tiene una charla con su jefe. Y vuelve en el auto y dice, che, pero ¿cuándo arranca la película? ¿Cuándo arranca todo esto? Bueno, entonces me salté todo esto. Dije, voy a hacer el lore, primero que todo, que no tengo un lore. Y primero que todo, porque si vas a iniciar un guión o una historia, creo que lo primero que todo, eso es una prueba piloto. Porque no sabes si va a funcionar. Porque primero que todo, no tenés los personajes, no tenés la trama, no tenés cómo va a terminar el capítulo 1, no tenés de qué va a tratar el capítulo 2, no tenés idea de qué va a tratar el tema de los infectados, no tenés idea de nada. Así que hacé una trama, un piloto. Un piloto que no tenga que explicar lore específicamente. Un piloto que solamente sea una o dos escenas, una serie de escenas. Creo que eso es lo ideal para empezar un piloto. Porque si sos Breaking Bad o si sos Vince Gilligan, bueno, él sí se puede dar el lujo, pero vos y yo no. ¿Me entendés? Nosotros tenemos que empezar con escenas pequeñas. Entonces fue donde dije, bueno, voy a hacer una primera escena pequeña basada en este sueño, en el cual un chico de aproximadamente 20-21 años aparece en una casa que no sabemos cuál de quién es, una casa abandonada, y hay infectados afuera, y pongámosle que lleva varios días. Listo, ahí empezamos la primera. Empezamos con una persona en una casa, no sabemos qué casa es, no sabemos de quién es la casa y no sabemos por qué está ahí. Desde el primer inicio ya generamos preguntas. Lo ideal para que alguien siga en un guión, siga tu historia, es tener preguntas y quiera resolver esas preguntas. ¿Por qué seguimos la historia de Breaking Bad? Porque queremos saber cómo va a terminar Walt. ¿Por qué seguimos la historia de Jesse? Porque nos preguntamos qué va a hacer Jesse, cómo va a reaccionar cuando entra en el narcotráfico. Cuando se muere Tuco en la primera temporada de Breaking Bad, ¿por qué seguimos la historia? Porque nos preguntamos cómo va a seguir este negocio sin Tuco. ¿Cómo va a ser Walt para seguir en este negocio allanado sin Tuco? Cuando aparece Gas, ¿cómo va a ser Walt ahora que aparece Gas que quiere ser su contrincante? Cuando Gas quiere contratar a Jesse, ahora ¿cómo va a ser el Walt para cuando Jesse se vaya con Gas? Tipo, el lector, el escribir una obra de ficción, la única razón por la que sigue es por las preguntas. Y sigue para responder las preguntas. Es por eso que se llama introducción, desarrollo y conclusión. Porque en la introducción introducís las preguntas. En la conclusión, en el desarrollo, desarrollás, le das una historia y en la conclusión tenés que concluirla. Pero para que haya una conclusión, tiene que haber un desarrollo. Y para que haya un desarrollo, tenés que saber qué estás desarrollando. Y esas ideas que tenés que desarrollar, las tenés que introducir en la introducción justamente. Entonces yo no puedo empezar diciendo, es que hace muchos años un virus empezó. No, eso no importa, porque yo me puedo ver 40.000 series que empezaron así. ¿Qué tiene de diferente tu guión? Y fue en donde, pensé, tengo que empezar desde la mitad. No puedo empezar desde el inicio. Tengo que empezar desde un punto en el que la introducción sea algo que el espectador quiera, algo que el espectador quiera saber a futuro. Y tampoco puedo demorar mucho tiempo porque este es el piloto y el piloto es muy importante. Si pasan al capítulo 1, pueden pasar al capítulo 2 y ahí tranquilamente al 3. Pero el capítulo 1 es el más importante de absolutamente todo. Las primeras 4 escenas son las más importantes de toda una historia. Creería yo sin haber tenido ni una sola experiencia con guiones. ¿Pero por qué? Porque yo como oyente, yo como persona que ve contenido, yo lo considero así. Yo en los primeros 4 minutos decido si me gusta o no. Bueno, de hecho, a veces en la primera escena misma ya sabes si te va a traer o no en la película. Pero, bueno, pensé eso. Pensé, el guión de Chaco, primero que todo, tiene que arrancar con una pregunta. El espectador se tiene que preguntar en qué casa está,
por qué está en esa casa, y también tengo que agregarle un misterio, y es que la primera escena, el protagonista tiene que estar escribiendo en un diario, y la escena empieza con el relato del diario, o sea, es un cómic en la cual también no sabía cómo estructurar el cómic, porque una cosa es tener la idea del dibujito, el dibujo, imaginarte el guión, pero luego queda el segundo asunto, que es, ahora, ¿qué formato va a ser ese cómic? ¿Va a ser horizontal? ¿Va a ser vertical? ¿Va a ser cuadrado? Los dibujos van a estar a la izquierda, van a tener bordes. ¿Dónde vas a meter el guión? ¿Vas a meter globos de texto? ¿Vas a dejar un espacio en negro para poner el texto? ¿Vas a tal vez poner primero la imagen y la segunda es la imagen pero difuminada en el fondo y adelante las letras de los guiones como una novela visual? No sabes, y yo tampoco sabía, y fue donde tampoco encontré una respuesta al final del todo, pero dije, bueno, sí, no es un manga, es un cómic. Entonces me descargué el primer capítulo del Eternauta y vi cómo era el Eternauta. El Eternauta es mucho más difícil de producir, porque el Eternauta es como así, como un formato cuadrado donde tenés varias imágenes, varios cuadritos de varios personajes interactuando, hablando en primer y segundo plano, y con muchos guiones a lo largo. Y dije, ok, esto es muy sobresaturado para lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo más simple, yo quiero hacer algo más visual. Mi cómic quiero que sea más visual que escenas, porque si tengo que preferir entre 10 escenas en las cuales 8 sean los personajes hablando, donde personaje habla, escena del personaje, otro personaje habla, otra escena del personaje, otro personaje habla, otra escena del personaje, no me gustaría eso. Yo quiero hacer una escena mucho más visual, tal vez tardarme muchísimo más haciendo los dibujos, pero que los dibujos sean un gran atractivo, porque la historia, no sé si puedo hacer una historia muy atractiva, pero puedo hacer un dibujo dentro de todo atractivo. Quiero hacer cosas que se puedan screenshotear, que se puedan subir a Pinterest, eso es a lo que me refiero, cosas que se puedan tal vez tener un poco más de pico de viralización. ¿Vieron como las canciones que dicen que tienen partes tiktokeables, que tienen la canción y 30 segundos tiktokeables para subir a TikTok? Yo creo que querer hacer guiones y querer hacer historias en el año 2025, deberías aprovechar las herramientas. Si una de las herramientas es TikTok o son las redes sociales, y si querés tal vez llegar a algo como que alguien te haga un edit o algo así, necesitas escenas que se puedan pasar a un edit. Y creo que la mejor fuerte que puedo utilizar para eso son las visuales. Basarme mucho más en que en el panel haya mucho más escenas visuales que haya escenas de diálogos. Y para eso también me basé en que creo que en un cuadrado voy a utilizar, el cuadrado, voy a utilizar las imágenes, las ilustraciones, que va a ser tal vez una imagen entera de un personaje en tal posición, en tal escena, pero sin guión. Acá arriba otra escena, y acá en un espacio negro dejar un espacio para el guión, ¿cómo para decirlo? Para el guión, para lo que tengan que leer el autor. Y fue donde se me ocurrió, bueno, tal vez un guión no lo sé hacer, o sea, no sé cómo poner un globo de texto, ni cómo desarrollarlo, no tengo idea. Entonces se me ocurrió, voy a hacerlo en formato diario, voy a hacer que el personaje arranque con un diario, y que la persona que vea la obra, vea primero esta persona totalmente visual adelante de una ventana, sentada en una pared escribiendo en un diario. La segunda imagen arriba a la derecha va a ser la casa de afuera, para que primero el que vea sepa ya, este es tu personaje, este es donde está, ya te das cuenta de que no está sin luz, hay algo que está pasando, y afuera no hay nadie, está totalmente vacío, y ves la casa, o sea, ya tenés la ubicación. También yo recuerdo que hace unos 2 años vi una review sobre un chabón que hace review de música y de letras acá en Argentina, y hizo una review de un tema de trueno, que arranca como tipo choca las gotas de agua contra mi ventana, estoy solo escribiendo a las 4 de la mañana. Entonces este analista había dicho, esto es una muy buena idea de cómo comenzar una canción. ¿Por qué? Porque en las primeras 2 líneas te dice lugar, espacio y tiempo y contexto. Primero que todo, las gotas de lluvia chocan contra mi ventana. Las gotas de lluvia, tenés un entoma melancólico, un lugar triste, un lugar de reflexión, chocan contra mi ventana, porque significa que choca, es como que la lluvia son como los problemas, y la ventana es uno mismo. Entonces la gota de lluvia chocan contra mi ventana. Ya tenés el contexto emocional. Escribo solo a las 4 de la mañana. Hasta escribís, ya tenés que esto lo escribe una persona que está escribiendo acerca de sus pensamientos, los problemas le están chocando contra la ventana, él es el que lo está recibiendo. Ya tenés el lugar, solo en su habitación. Ya tenés el tiempo, a las 3 de la mañana, el contexto de las 3 de la mañana, que es un horario reflexivo. En solamente las primeras 2 líneas, en los primeros 5 segundos de canción, Trueno te puso lugar, espacio y tiempo. Creo que eso era lo que quería aplicar en mi guión, en la primera parte. Esclarecer en el primer momento: persona acostada contra una pared en un lugar medio oscuro. Listo, es lugar, vamos contexto.
Es un lugar oscuro, un lugar donde hay algo tenebroso, algo malo está pasando. Y sabemos que el contexto es que es una serie apocalíptica, entonces ya tenemos el lugar, el personaje, ya tenemos el personaje ahí tirado. Sabemos el contexto. Un contexto de tranquilidad, donde el personaje tal vez está reflexivo, está buscando algo, está pensando, no sabemos qué es lo que está pasando por la mente. Vemos que está con un diario, significa que está escribiendo, significa que ya pasó varias cosas y que ahora está escribiendo. Ahora la pregunta es qué está escribiendo y bajo qué contexto está escribiendo. Afuera vemos la casa, ya tenemos la casa, ya tenemos el horario, que es más o menos 6-7 de la tarde. La iluminación ya está. Con las primeras dos imágenes establecimos lugar, espacio y tiempo. Creo que con eso ya podemos tener una muy buena introducción para el primer panel. Establecimos 4 cosas importantes y ahora el autor ¿cómo se dice? El que lee la historia ya tiene varias preguntas. Ya tiene quién es este chico, cómo llegó ahí este chico, qué es esa casa, de quién es esa casa, por qué está escribiendo en un diario, dónde está su familia, por qué está solo, por qué es un contexto político. Y ahí ya está, ahí al toque, allá abajo a la derecha, está el guión, ya está el diario. Ya está el diario que comienza, creo que comienza algo como tipo... me desperté con el sonido de los chillidos de los infectados de afuera. Extraño cuando esos chillidos solamente le pertenecían a los gatos. Tipo, algo más reflexivo. Tipo, ahí está, ya tenés una contextualización de la primera frase. Es una persona la cual esta mañana se levantó y había chillidos. Hay infectados, ya sabes. Hay infectados afuera. No sabes hace cuánto. Tenés la pregunta, ¿hace cuánto hay infectados afuera? Me levanté con los chillidos. Significa que no tiene un conocido, no vive con nadie más. Luego dice, extraño cuando ese sonido de los chillidos solamente le pertenecían a los gatos en el tejado. Eso significa de que ya no hay gatos en el tejado, desaparecieron los gatos. O te preguntas qué pasó con los gatos. También sabes que antes esto no era así. Sabes que hasta hace poco esto no era así. Esto es algo nuevo. Con solamente 2 frases ya tenés el lugar, espacio, tiempo y contexto. Eso es lo ideal. Y situar. Primero que todo, situar. ¿Por qué? Porque también en un momento dije, bueno, voy a ver una inspiración. Voy a buscar alguna película que trate sobre apocalipsis en algún lado. Y entré a Netflix y puse apocalipsis. Y me encontré con una película coreana que se llama Huye de aquí. No me acuerdo muy bien el nombre, pero algo así. Que me pareció, o sea, yo no escribí nada. Soy un fracasado total. Yo no soy nadie en este mundo y soy una persona sin experiencia. Dicho eso, no me gustó la película. No me gustó, me la aguanté 30 minutos. ¿Por qué? Porque la primera escena no te introduce nada como me gustaría. O sea, la primera escena es un camión que tiene sangre en la parte de atrás de los vidrios y pasa por una carretera que aparentemente no hay nadie, así que te da la apariencia que está abandonada. Y no te muestra ningún personaje. Y luego la siguiente escena es una familia en una casa. Entonces, ¿quién es lo que está en ese auto? No te muestra escena, ni cara, ni voces. Innecesario. Encima te muestra sangre en la guantera, sangre en los vidrios. Que la siguiente escena es una familia en una casa. Que encima no es una familia en una casa antes de que comience el apocalipsis. No, que ya comenzó el apocalipsis. Que ya está. Que está entrando un hombre a una casa y sube por la escalera y dice, pero ¿en qué momento pasamos de esto a esto? ¿Cuál es mi espacio-tiempo? ¿Y cuál es el contexto? ¿Y quién es este tipo? No hay diálogos. Las primeras escenas no hay diálogos. Hasta que el chabón sube por las escaleras y entra a una habitación y luego ve un hombre muerto y ves que el chabón empieza como a emocionarse como pero de triste y decís, pero ¿a quién se está encontrando? ¿Por qué sube solo si tiene una familia y tiene hijos? ¿Por qué sube sin armas? ¿Por qué hace tanto ruido? Primero que todo, porque el chabón sube así y hace ruido, y hace un ruido horrible. Y sube así, la madera choca así. Y encima cuando abren la puerta, ahora sí con todo es como que... No tiene nada de sentido esto. ¡Ah, Dios! Entonces fue donde pensé, bueno, esto me recuerda a un video sobre un análisis de Ricky Morty. Sobre Ricky Morty, vos sabés que... Esta analista decía de que una de las cosas de Ricky Morty es que en Ricky Morty todo le sale bien. En Ricky Morty todos los capítulos Rick se salva y Morty se salva. En todos los capítulos la aventura sale bien. Todos los capítulos sale bien. Pero esta analista decía, tenemos que recordar que hay multidimensiones en Ricky Morty. Hay miles de Mortys muertos. Hay miles de Ricks muertos. Hay miles de historias que salieron mal. Lo que pasa con Ricky Morty es que hay miles de versiones. Pero la versión que estamos viendo es la versión donde todo salió bien. La versión en la que todas las historias salieron bien. O sea, la mejor línea temporal de Ricky Morty es la que vemos en la serie. Las otras líneas temporales no se ven. Y donde pensé, bueno, eso lo puedo aplicar a comprender a todas las historias que veo alguna vez. Tal vez esta historia, luego pensé, bueno, tengo que darle el giro de tuerca. Y pensé, es verdad, este personaje entra así, tal vez muy fuerte, y tal vez eso es lo que quiere transmitir el autor. El autor quiere transmitirte, este personaje no sabe cómo sobrevivir. Este personaje se le da mal no hacer ruido. Este personaje no es silencioso. Tal vez esa es la introducción.
Y pensé, bueno, le voy a dar esa vuelta. Es verdad, tiene razón. No todos los personajes tienen que ser Sherlock Holmes. No todos los personajes tienen que ser Rick Grimes. No todos los personajes tienen que ser unos expertos. En el apocalipsis hay gente que va a sobrevivir muy bien, que va a estar muy apta, y hay gente que es capaz de llevar un perro chihuahua en medio de un escape contra unos zombies. Y pasa, seguramente en el mundo real se llegaría a pasar, pasaría. Entonces, esta versión de la historia que nos quiere contar, esta película de Netflix que estoy viendo, nos quiere contar este tipo de personas que tal vez no son tan hábiles para sobrevivir. Y fue donde, bueno, no me gustó mucho el desarrollo de los personajes, no me cayó bien ningún personaje, todos se llevaban mal entre todos. Hay un punto en el cual el padre entra a un cobertizo y se da cuenta que su tío o un familiar se había colgado, se había convertido en zombie, así que se colgó y tenía las llaves atadas. Y su hijo está muerto de miedo, le dice, papá, ahí están las llaves. Y el padre le dice, agárrala vos. Y el hijo está muerto de miedo tocando y el padre le dice, bancátela, básicamente así. Y luego el cadáver se cae de arriba, se cae encima del pibe que queda recontra mil traumado y el padre dice, bueno, se tiene que hacer hombre. Es como que, no sé, tipo, ¿qué crees que el espectador genere sobre tu personaje? Porque primero que todo hay que tener contexto. No es una serie, no es una película conocida, no es una película que alguna vez escuché. Yo tuve que poner la palabra apocalipsis y buscar cuál era la menos conocida, si podía tener la visión más objetiva posible. Y pensé, pero ¿cuál es la idea de la persona que está creando este guión? Crear un personaje totalmente odiable, que el espectador no le agrade. Entonces, ¿qué conexión va a tener el espectador con el personaje? Porque hay que recordar, por ejemplo, por qué mucha gente se bajó de ver The Walking Dead. Mucha gente se bajó de ver The Walking Dead cuando se murió el chino. Cuando se murió, no me acuerdo cómo se llamaba este chino, por Dios, pero a todo el mundo le caía bien el chino. Cuando se murió el chino, muchos dejamos ver The Walking Dead. Cuando mataron al chino, yo dejé de ver The Walking Dead. Ese capítulo, yo dejé de ver la serie. Me acuerdo que fui con un amigo en mi secundaria y yo le dije, ¿sabes que yo dejé de ver cuando mataron al chino? Y me dijo, sí, yo también la dejé de ver. Y luego fui a la casa de un primo y me dijo, sí, yo también la dejé de ver cuando mataron al chino. El tipo, todos nos enojó que mataron al chino. Y yo entiendo que es su historia, pero también es, si vos no creás un personaje memorable, aparte del chino, que vos querás saber, que te interese mucho, que tengas un lazo emocional, no vas a generar mucho, porque también el arte y los guiones también es eso, provocar sentimiento, provocar goce, provocar tristeza, provocar enojo, provocar indignación. A veces, ¿por qué nos causa mucho cuando matan cruelmente a un personaje? Porque tal vez elaboramos una pequeña conexión emocional con ese personaje, con su historia, con sus emociones, nos sentimos identificados, no sé. Pero si no desarrollas nada de eso, entonces no estás desarrollando ninguna conexión de tu obra con el autor. Creo que también era muy importante eso, desarrollar un tipo de personajes, actitudes, historias que puedan poner en conexión al autor con el personaje. Yo me acuerdo que había una película sobre un periodista peruano en el cual él hablaba sobre el periodismo. Y en esta película este tipo tenía a su alumno y... uy, Dios, no se me queda bien el pelo de ninguna forma. Bueno, tenía este alumno y este alumno le empieza a escribir todo objetivamente. Tipo ponía... Ayer mataron a 2 policías en tal plaza. Y siguiente noticia, y hoy tal señora salió a pasar a su perro y se la atropellaron. No sé. Y el tipo grande, este chico fue a la universidad y dijo, no, así me enseñaron. Y este tipo que era capo del periodismo le dijo, yo no fui a la universidad y aún así se masquetó tu generación que no son una mierda. Y le dijo tipo, el periodismo se hace en la calle. El periodismo es llegar al lector. Es llegar con sentimientos, es que el lector lea y diga, esto me puede pasar a mí. Es por eso que el periodismo es el cuarto poder político, porque es quien decide despertar sentimientos en la gente, y las cosas que mueven a la gente son los sentimientos, son las emociones son lo que nos mueven, son las cosas que nos mueven, entonces nos vamos a sentir atraídos a cosas que nos generen sentimientos. Entonces, recuerdo que él decía eso, decía, este estudiante decía, hay que hablar con la verdad, hay que hablar objetivamente. Y este capo del periodismo le decía, no, tenés que hablar para provocar el sentimiento de la gente. La gente quiere indignarse, la gente quiere enojarse, la gente quiere reír, la gente quiere estar feliz, estar triste, no sé. Pero la gente quiere historias con las que identificarse, historias con las que decir, esto me podría pasar a mí. Eso es lo que es el periodismo, generar una conexión con el lector. Creo que el guión tiene que seguir lo mismo, crear personajes, crear escenas que tienen que conectar con el guionista. Es por eso que también comparábamos que actualmente, no es actualmente, pero vos sabés que hay películas las cuales carecen de un villano, de un enemigo, el cual
no escapes de odiarlo, porque es como que voy a crear al personaje bueno, Mac bueno, y lo voy a poner contra el personaje malo, Mac malo, y malo, Mac malo, es tan malo, Mac malo, que tiene razones muy malas para ser malo, y bueno, Mac bueno, es tan bueno que tiene razones muy buenas para ser bueno, y al final se enfrentan el bueno con el malo, y el bueno gana porque sí, porque el mal está mal, y ya está. Incluso los arcos de redención se las juegan un poquito más, pero fue donde yo les conté al principio de este video que yo había empezado a ver películas del corte de Fritz Lang. Fritz Lang es una cineasta de aproximadamente el año 1930 que produjo M, que produjo peliculazas, que produjo obras de arte. Fritz Lang, algo muy peculiar de Fritz Lang es Fritz Lang juegan con el bien y el mal. Fritz Lang durante toda la película te hace ver que la línea entre el bien y el mal es muy fina, porque hace que los personajes buenos sean malos. O sea, hace que personajes que inician, que quieren linchar a un asesino, que quieren matar a tal, que quieren investigar tal, terminan cometiendo atrocidades para llegar a este bien. Terminan cometiendo injusticias, matando gente, maltratando, linchando inocentes con llegar al bien. Entonces Fritz Lang trata de transmitir: los buenos tienen buenas intenciones, pero su trabajo no es bueno. Buscar la bondad no siempre termina en el bien mismo. A veces buscar la bondad, buscar el bien, puede terminar en más mal que el mal original. Y Fritz Lang te lo juega también diciendo, y tal vez este malo, que es el villano, no es malo porque decide ser malo, es malo por su condición psicótica, es malo por su condición mental, y luego te pone a los buenos siendo malos, te pone a los buenos, o sea, hay un asesinato, la película M trata sobre que un hombre asesina una niña y a un asesino serial, y luego salen todos los buenos del pueblo a linchar a todos los inocentes. Hay un punto donde los buenos del pueblo salen a linchar a este y dicen, no, lo tenemos que matar, y luego van contra un inocente y dicen, no, le vamos a robar todo, y luego van por la calle a otro inocente y lo empiezan a tratar mal, lo insultan y lo patean y lo tratan de matar en el piso. Y en un punto donde en la película te trata de llevar a eso, te trata de llevar que estos buenos se volvieron malos y son locos, y se volvieron locos de poder que tenían, pues formaron una dictadura propia entre ellos mismos, un autoritarismo muy malvado. Mientras que el malvado salía llorando. Sale al final de la película llorando y diciendo, yo no pedí esto, yo quiero morir, yo quisiera vivir una vida normal, pero no puedo, esto es mucho más fuerte que yo no puedo actuar contra esto, soy demasiado débil. Y te lo pone en un punto, una retrospectiva, o te tienen que ver la película de M. Fritz Lang te lo pone en una retrospectiva tan, pero tan fuerte, que la línea entre el bien y el mal es invisible. Fritz Lang juega con eso, y creo que si yo quiero hacer una historia tengo que jugar con la línea del bien y el mal. Tengo que hacer que los personajes buenos no sean tan buenos, y que tengan acciones buenas que traigan consecuencias malas, y que tal vez la falta de conciencia sobre las consecuencias sea más maldad que la bondad propia originaria para causar lo que hizo originalmente. Luego, que los personajes malos tengan razones para ser malos. Y algo que me gusta mucho de los villanos son los villanos que tienen justificativos. Por ejemplo, yo a veces tomo el ejemplo de la guerra. Poner de que hay dos grupos, y este grupo tiene comida para sobrevivir 2 semanas, y grupo B tiene comida para sobrevivir 2 semanas. Y por cuestión o por A por B tienen que sobrevivir 4 semanas ahí. Y después de 4 semanas van a poder escapar. Ni A ni B van a sobrevivir. No hay comida suficiente para que los dos grupos sobrevivan. Y si A decide, vamos a quedarnos como estamos y vamos a buscar una esperanza, está bien, porque es bondad. Pero si grupo B dice, no hay esperanza acá, yo ya conozco este juego y vamos a morir, todos nosotros vamos a morir si no tomamos la comida que A. Así que o hacemos esto o morimos. No hay otra alternativa. Y girar la historia, girar los engranajes de la trama, de forma que el villano no tenga más alternativa. Creo que eso es una muy buena idea para un guión, porque no puede estar al lado de nadie. Es como Arcane. Una obra maestra del guión a mí me parece Arcane, la serie de League of Legends. Porque Arcane nadie es bueno ni nadie es malo. Vos elegís quién es tu criminal de guerra favorito. No hay una línea clara. Los buenos son malos, los malos son buenos. Es magia. El guión es transmitir historias en las cuales para mí lo más lindo es los callejones. Los callejones donde no puedes elaborar más una historia porque en la vida real incluso misma ya no se puede hacer más soluciones, es un pico de realidad. El punto donde el que lo vea diga, yo no sé cómo van a salir de esto, diga, yo no sé cómo van a salir el siguiente capítulo, que el lector, que el espectador en un momento diga, si yo fuera guionista, yo no sabría cómo resolver esto, ahí entra el pic de la ficción. El momento donde la intriga es tan grande y la expectativa es tan grande es porque formaste un muy buen guión. Y creo que esas son las cosas que tienen que seguir. Tal vez no tenés que seguirte por definiciones o porque
vos tenés que seguir este tipo de cómic, tenés que seguir este tipo de reglas. Echar las reglas a la basura. Hay veces donde tenés que crear tus propias reglas. Reglas que se basen en una fuente. Vos tenés que definir cuál es tu fuente. Creo que si querés empezar a hacer ficción, esa es la primera idea. Definir cuál es tu fuente para lo que vas a crear y cuál es tu doctrina. Así como los filósofos tienen una doctrina, yo me acuerdo que el otro día veía un video de Jesús G. Maestro, que bueno, él habla sobre reflexiones filosóficas y sobre lógica y sobre la actualidad. En un momento él decía que no podemos dar tanta libre interpretación. Él decía que no podemos... él decía, no, es que hay justicia social alemana, justicia social nazi, todo eso. Y decía, claro, pero para alguien hablar con fundamento, para que alguien hable con razón, tiene que haber un fundamento de una razón, tiene que haber una doctrina, tiene que haber una serie de reglas. Vos no podés hablar, qué sé yo, de política o de filosofía o de literatura sin tener una base de reglas universales o por lo menos doctrinarias. Como él decía, es como que mañana salgamos a conducir y cada uno conduzca como quiera. Uno conduzca por la derecha, otro por la izquierda, otro a 120, otro a 10, otro en reversa. ¿Por qué? Porque claro, existe el manual para conducir, pero cada uno lo interpreta como quiere. No todos deberían interpretarlo como quieren. Tiene que haber un libro donde diga cómo conducir. Y todos seguir las mismas normas. De ahí, si uno conduce a 10, si uno conduce a 20... es su libre interpretación. Si uno conduce por la izquierda, si uno gira a la derecha, uno a la izquierda, ya es su libertad. Pero las bases tienen que ser las bases para la razón. Para poder hablar con propiedad, para poder hablar de filosofía, de literatura, de, no sé, de cine, lo que sea, tenés que tener al menos una base para por lo menos, no por ser correcto, sino por respeto a lo que estás hablando. Y creo que también es una base, tener tu doctrina que sos vos mismo. Tu doctrina va a ser vos mismo e ideas extranjeras, o sea, ideas de afuera. Tener influencia, tener más o menos una idea de cómo seguir. Porque vos sabés que no puedes empezar del capítulo 4 y arrancar al capítulo 1 y de ahí arrancar al capítulo piloto. No podés por cuestión de orden y también porque es imposible. Hay cosas, las cuales, reglas que tenés que seguir, obviamente. Reglas de guiones, tenés que seguir de que se dice, qué sé yo, Martín, habla, no puede hablar Horacio. Hay reglas que tenés que seguir, obviamente. Esas son las reglas doctrinarias, las bases, que obviamente hay mucho más, pero yo estoy diciendo la más simple de las más simples para mí, creo, a mi parecer. Creo que tenés que tener eso, tenés que tener tu fuente. Y después de eso, imagina. Porque como dijo Roosevelt, si no sabes cómo hacer algo y nadie te ayuda, haz lo que puedas con lo que tengas. Yo no sé dibujar ojos. O sea, la forma así redondeada, almendrada, yo no sé. Lo intenté miles de veces y tampoco puedo, porque la única forma de dibujarlas muy precisa es que pasa que los ojos son muy pequeños. Y el Sketch Studio, que es la aplicación que tengo en mi celular, los píxeles más grandes, o sea, el pincel de 0.01 es grande para hacer ojo incluso. El que le viene atrás con lápiz ni podés dibujar, tipo, es como no sé, pero es como dibujar transparente, tipo, ni siquiera se ve si bajás del 0.1 y pones lápiz y lo sacás de virome. Entonces, yo no puedo dibujar ojos, yo no tengo ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la técnica para dibujar ojos. Y tener que dibujar 20 paneles de ojos, yo me muero, yo no podría. Así que, ¿cuál fue mi alternativa? Crear un estilo de dibujo en el cual los ojos sean más caricaturescos. ¿Ustedes vieron las caricaturas de Fallout? O, bueno, ese tipo de caricaturas que tal vez los ojos no son tan desarrollados. O tal vez ojos que son personajes sin ojos, o sea, que son una línea negra, como un puntito negro. Ya lo van a ver cuando salga el primer capítulo del cómic. Pero yo no sé hacer ojos, así que mi primer plan es sacar los ojos, o sea, poner como linitas y más de estilo cómic. Luego, enseñarme mucho los escenarios. Aprendí una técnica que para hacer texturas, o sea, la textura de la pared es muy difícil hacer textura. ¿Por qué? Porque pintar es muy difícil y más si lo hace en blanco y negro, porque yo creo que el mío va a estar ambientado en blanco y negro, como el Eternauta. Así que tengo que enfocarme mucho en saber aplicar blanco y negro y borreados y sombras y estructuras para las sombras. Va a ser un lío enorme, pero aprendí un par de técnicas, porque busqué más o menos cómo se llaman las técnicas que utilizan para hacer ese tipo de estructura, no sé si arrugada. Ahora mismo les voy a mostrar una imagen de más o menos lo que logré encontrar. Hay cierto tipo de pinceles que te ayudan para eso, que podés pasarle muchas capas y muchos pinceles para poder formar una cosa amalgamada de muchas texturas, y ahí recién puedes formar algo como más tétrico. Lo mío es como algo tétrico, algo que no puedas diferenciar bien dónde empieza y dónde termina la pared, que te guíes más por la estructura y más por las sombras. Creo que eso es algo muy importante para el estilo de dibujo que estoy buscando. Busca tu estilo de dibujo, busca tus falencias. Mi falencia es hacer ojos. Yo no sé hacer ojos. ¿Cuál es la solución? No hagas ojos. Si no sabes hacer ojos y no puedes hacer ojos por las limitaciones de tus componentes tecnológicos, no los hagas. Busca otra cosa.
Incluso si no sabes hacer cara, no hagas caras. Hay películas de Disney donde el villano no tiene cara. Toda la película se enfoca en otra cosa. No hagas caras si es necesario. O hacer máscaras, no sé, pero hacer máscaras. Si no sabes hacer manos, poner el coso en los bolsillos. Yo creo que sé hacer un poquito de hacer manos, así que me lo voy a jugar con eso. Y si no sabes hacer sobre profundidades, sacarle fotos. Saca fotos. Yo estoy haciendo eso. Si quiero hacer sobre una ventana, voy a agarrar mi cámara, voy a poner una ventana, voy a ver más o menos qué tipo de escena quiero hacer, voy a sacar fotos y luego voy a utilizar las referencias. Obviamente luego la ventana no va a utilizar la de tu casa, va a tener que crearte vos otra ventana, pero tener la base de dónde tiene que estar la ventana y dónde empieza el piso. Yo no sé nada de perspectiva. Pero si me pongo a estudiar perspectiva, yo voy a arrancar a hacer el cómic en diciembre. Yo no quiero arrancarlo en diciembre, yo quiero arrancar a hacerlo ahora y aprender sobre la marcha. ¿Por qué? Porque siento que tengo el guión y siento que tengo el potencial para hacer el guión y todo eso. Acerca del guión, me gusta mucho lo que estoy haciendo. O sea, empezó a surgir naturalmente. O sea, empecé la primera línea, esa de los gatos en la terraza, sin saber cómo iba a seguir el resto. Pero mi solución era hacerte muchos descansos. Muchos descansos. Escribí un poco. Y si te sentías atrapado, salí y hablá con tus amigos. Entrá a Discord, entrá a WhatsApp, mirá un poco de publicación en Twitter, entrá a TikTok, no sé, pero distraete. Escribí un poco más y si sentís que ya está hasta ahí, seguí distrayéndote. Y si sos una persona que le surgen ideas de la nada, te va a surgir. Vas a estar viendo un TikTok y voy a decir, che, esto lo puedo aplicar. Vas a salir de TikTok y rápido vas a entrar al blog de nota yo utilizo el documento del Drive. Entro rápido al Drive y lo anoto. Ya está. Creo que eso es muy importante. Si sos una persona que es muy creativa, vas a surgir las ideas solas. Vos tomate descansos, confía en los descansos. Si los descansos están funcionando, confía en ellos. Confía en tus descansos y escribí. Y seguí la historia. Y si no te gusta lo que estás escribiendo, vos seguí. Vos decís, no me gusta cómo está yendo que este personaje haya entrado a esta habitación, no sé. Y te quedas bloqueado durante mucho tiempo, vos seguí la historia. Y cuando encontrés qué hizo después de entrar a la habitación, ahí puedes reescribir tal vez cómo entró y cómo descubrió la habitación. Luego la reescribís, no sé, pero va a avanzar. Vos seguís avanzando. Va a haber mucho tiempo para corregir. Vos sabés cómo es esto. Escribí. Y si no te gusta, escribí. Y si no te gusta y sabés cómo cambiarlo, bueno, cambialo. Y si no sabés cómo seguir, seguí escribiendo. Y cuando termines todo eso, rescatalo mejor. Porque tal vez ahora decís, no me gusta lo que escribí ahora. Bueno, escribí otra línea. Bueno, no me gustan estas 2 líneas. Bueno, escribí otra. Bueno, llegué a las 5 líneas. Y no me gusta nada lo que estoy haciendo. Bueno, escribí 10. Bueno, tal vez vas a llegar a 30 y 2 te van a gustar. 2 líneas te van a gustar. Así que agarrá esas 2 líneas y si querés eliminar el resto, bueno, eliminá todo el resto y rescatá esas 2 líneas. Y ahora tratá que con esas 2 líneas, ponerla en lugar de al azar y tratá de reescribir la historia con esas 2 líneas que te gustaron, porque es parte de lo que a vos te gusta. Es lo más importante. Hacer cosas que a vos te gusten y que a vos quieras leer. No hagas historia que no leas vos mismo. No crees un cómic que vos no veas algún día y leas por tu cuenta. Crea cosas que vos consumirías. Primero que todo. Esa es la primera idea para saber que estás haciendo algo con pasión y estás haciendo algo con honestidad. Así que guiones, yo no sabía hacer guiones, así que agarré el piloto de Breaking Bad y agarré un par de técnicas que ya les conté para hacer mi guión. Y me está funcionando, tipo, no tengo quejas para ahora. Tal vez en el futuro voy a tener más limitaciones, pero para hacer un piloto chiquitito me parece bastante bueno. Después, tip que te puedo dar como alguien que no sabe nada sobre guiones y que jamás escribió un cómic y que es un fracasado total y un desconocido que te puede dar, romper los estigmas. Vos sabés que los temas de los infectados, ¿cómo arrancan la historia de los infectados? La historia del infectado arranca que alguien camina y zombies empiezan a golpearse y el chabón empieza a correr. No, yo tengo que escapar de eso porque la historia ahí sí ya hay 1900. Así que tuve que arrancar una idea de los infectados pero un poco diferente. Una idea de infectados pero que no ataquen. Que sea desconocida. Este chico está saliendo de la universidad y mientras está yendo para su casa se encuentra, empieza a escuchar chillidos, muchos chillidos y llantos y escucha muchos autos chocándose. Este chico sube por las escaleras de un puente y se encuentra con este escenario y se encuentra que son gente tirada, que no ataca, son gente que está totalmente perdida, convulsionando, chillando, llorando, golpeándose contra los asientos de sus autos, chocándose contra las paredes, contra los postes de luz. Te parece tan raro que 4 o 5 puede ser coincidencia, pero 5 más que veas todos juntos te da mucho miedo. Y al mismo tiempo, mientras ves mucha gente con celulares, así que decís, bueno, no voy a llamar al 911, me voy a tratar de ir, voy a tratar de ver qué onda. Y mientras te estás alejando, notas que en tu celular se va la señal. Y ya sabes que esto está planeado. Es romper el estigma. Y ahora no sabes qué son estos infectados, no sabes si van a atacar. Es generarle preguntas al autor, generar preguntas. Tu historia tiene que generar preguntas y luego contestarlas, claramente. Podés cocinar las respuestas. Puedes esperar que este chico descubra tal cosa, luego todo conecte, luego le puedes meter un plot twist que todo era en realidad otra cosa. No sé, pero genera preguntas. La idea para que tengas muy buen guión, la historia arranca donde arrancan las preguntas.
Porque ponele que le voy a poner de nuevo el ejemplo del mal guión, que es escena 1. Un hombre se levanta y se toma un café. ¿Qué pregunta se puede tener? Vi un hombre, se levantó y se tomó un café. Escena 2. Se sube al auto y recibe una llamada del trabajo donde dice, ya voy al trabajo. Ya está, te mató incluso la pregunta. Te contestó la pregunta antes que te la empecé a preguntar. Ya el chabón va al trabajo, listo. Tercera escena. Llega al trabajo, le dice, perdón por llegar tarde, ya te dijo que llegó tarde. Cuarta escena. Va con su jefe, le dice, hola, muy buenos días, sí, todo bien, sí, ¿ahora qué vas a hacer? No, pienso que voy a ver el juego esta noche, listo, y se va. ¿Dónde arranca la historia? ¿Qué tengo para preguntarme? ¿Qué me interesa de este hombre? ¿Qué cosas interesantes tiene para darme? No tiene nada. Creo que la idea es esa, generar preguntas a tu lector, generar todas las preguntas que puedas. No respondas, guárdelas. Ay, pero yo quiero decir de que que esto comenzó hace 1100 años, guárdelas. Porque seguramente va a haber alguien que le guste, estoy seguro, pero por lo menos yo abogo a buscar lectores como yo, como cosas que yo leería. Y creo que cosas que yo leería me skipearía todas esas cosas. Así que bueno, me salté esas cosas. Y creo que la siguiente escena era de que hice lo máximo posible para hacerlo más misterioso el escenario exterior. Puse de que no tiene acceso al techo, así que no puede ver el mundo de afuera. No abrió la ventana y no abrió la puerta desde que encontró una casa mientras estaba volviendo hacia su casa. Escuchó todo este griterío y se metió por la ventana a una casa que no tenía dueño y con miedo, porque este personaje dice, entré con algo de miedo, porque sí, pero con algo livianado, porque si había alguien adentro le podía explicar el contexto de lo que estaba pasando afuera y seguramente iba a salir todo bien. Y una parte dice, por suerte no había nadie y por desgracia nadie llegó. Que algo que me gusta mucho, que refleja de que originalmente era un alivio llegar y que no hubiera nadie, pero por desgracia esto fue mucho peor de lo que empezaron en un comienzo. Creo que esa pequeña frasecita de los guiones, de los diarios que estoy haciendo, que se va a poner el diario y luego va a empezar el guión, creo que me gusta. Creo que me gusta por dónde está yendo mi historia y es solamente el piloto. Y no puedo arrancar un capítulo 1 y capítulo 2 sin terminar este piloto. Yo tengo que ver el resultado y tengo que ver el feedback. Es verdad que a mí me puede gustar, pero al fin y al cabo yo quiero hacer historia y quiero que a la gente le gusten. Y creo que tengo que... Bueno, ya les dije mi estilo de dibujo, ya encontré mi estilo de dibujo, tiene que ser un fondo tenebroso, jugando mucho con las iluminaciones, tipo el Eternauta. Tal vez dibujo de exteriores mucho más simples, los dibujos de las casas y todo eso va a ser muchísimo más simple. Porque no sé dibujar casas, o sea, puedo hacer un par de líneas con el pincel de cómic, que es como medio traseado, medio como que está a las apuradas, pero es un lindo estilo de cómic y creo que lo voy a utilizar para los exteriores. Estilo de los ojos, creo que no voy a poner los ojos amendrados porque no sé hacerlo bajo la mínima forma. Tema perspectiva, no sé hacer perspectiva, pero si tengo una foto donde me puse abajo de una ventana y me puse así más o menos con un diario y con una lapicera y creo que lo voy a utilizar de referencia para hacer el primer panel. Luego le cambio la ropa, le cambio la cara, tengo que crear un personaje totalmente diferente. Y continúa la historia y luego al final del primer capítulo tiene que ser una pregunta mucho más grande que la original. En la pregunta, cuando comienza este primer capítulo, es ¿qué son estos infectados? Y luego, a los pocos guiones, el protagonista tiene que salir de casa. Porque no tiene contacto con el exterior, no tiene señal. La única comida que había en la era comida preparada. O sea, lo hizo lo más posible, dice los máximos recursos para que el personaje sí o sí tenga que salir por necesidad absoluta de supervivencia. No tiene más comida en la casa y sabe que en 2 días va a empezar a tener tanta hambre que ya no va a tener tanta fuerza para caminar en el exterior. Así que ese día, ese cuarto día en el cual tenía que decidir, antes de las 6 de la tarde, salir sí o sí de casa. Y es donde el personaje también arranca con un modo reflexivo, que dice, podría elegir suicidarme o podría elegir morir por inanición, y estoy seguro que tal vez sería mucho más pacífico que morir despellejado afuera. Es meterse en la mente del personaje, es jugar mucho con los personajes, jugar mucho con la idea, así como Fritz Lang te plantea jugarle vueltas mentales a las ideas propias, a los pensamientos propios y a las ideologías propias que maneja cada uno. Creo que también quiero hacer eso para Millón. Quiero cambiar las ideologías y dar una vuelta de tuerca a todo lo que pueda posible. Este personaje está obligado a salir de casa y bueno, sale de casa y se encuentra con el choque. No hay nadie, no hay más infectados. Entonces generé otra pregunta. La primera pregunta era, ¿qué eran estos infectados? La segunda es, ¿por qué ya no hay más infectados? No había más infectados y es donde este protagonista se da cuenta que él vivía a 3 cuadras de donde él estaba. Él vivía al final de la avenida y al principio en el diario dice que él vivía con sus abuelos y su máxima culpa era de que
morir acá sin poder rescatar a sus abuelos o sin saber cómo estaban, porque sabían que ellos necesitaban ayuda. Tenés varias preguntas, tenés los infectados, tenés a sus abuelos, tenés por qué está ahí, cómo llegó ahí te lo responde luego cómo llegó, y cuando te responde cómo llegó, ya tiene que responder la pregunta de cómo salir de ese lugar. Es tratar de meterle, no dejar que descanse. No dejes que el lector se aburra. No dejes que puede hacer la serie lenta, sí, pero una vez que ponga la introducción. La introducción tiene que golpear a la persona que lee, al espectador. Tiene que cautivar al espectador, tiene que engancharlo. Tiene que agarrar, el espectador está acá. Agarrar, pregunta, agarrar sí, engancharlo, que no se pueda ir. Que el espectador diga, bueno, cuando responda esto me voy del cómic. No dejes. Porque si vos pones el tema de los infectados y el chabón se aburre y le pone el 20 y ya le ponen el origen de los infectados, ya está, el chabón se va y como que bueno, quería ver cómo estaban infectados, ya encontré la respuesta, ya está, me voy. No dejes que descanse. No dejes que el espectador descanse de preguntarse cosas. No lo dejes descansar. Antes que le respondas una pregunta, hacele otra. Así tiene que quedarse más tiempo. Creo que esa es una de las claves que yo voy a utilizar para hacer guiones. Atrapar al espectador. No dejes que se aburra. No dejes que deje de preguntarse cosas. Que se pregunte. Luego le giro a la tuerca. El chabón, mientras está yendo a su casa, a la casa de su abuela, se da cuenta que también tienen que llevar provisiones. Y tienen que encontrar dónde encontrar provisiones. Se da cuenta que todas las casas están cerradas y tienen llave. No puede entrar. Pero hay un kiosco, un lugar de mercadería, la cual tiene la puerta un poco entreabierta. Ahí puedes meterle la pregunta de, bueno, ahora el chabón va a tener que preguntarse si entrar o no entrar. No, antes que se la pregunte, puse que alguien salga de ahí y la apunte con un arma. Y le diga, tirate al suelo, hijo de puta. Antes que el personaje reaccione, y antes que el personaje reaccione y el lector sepa que el personaje reaccionó, ya saqué un personaje y ya saqué una nueva escena. Y ya esto dio el giro de tuerca. ¿Cuál es lo que debe decir el cliché? ¿Qué debe decir un guión? Que el personaje, en su miedo, se tira al piso. No, este personaje no se va a tirar al piso. Lo va a ver de frente, va a comprobar si de verdad va a tirar, si va a tirar una segunda advertencia, si va a disparar al aire, si va a volver a gritarle. Tiene que primero medirlo. Lo va a medir al que va a disparar, al que salió con un arma. Entonces se empieza a alejar. Y también sabe que no se debe quedar ahí. Debe empezar a moverse. Entonces empieza una escena donde este personaje principal, que estaba anteriormente en una casa abandonada y estaba yendo a la casa de sus abuelos, está yéndose para atrás, mientras el que está apuntándolo también lo va siguiendo. Entonces es donde el personaje se da cuenta que el que tiene el arma no está dispuesto a matarlo. Porque si estuviera dispuesto a matarlo, ya lo hubiera matado. Entonces esto no es un tema de vida o muerte, ya dejó de ser un tema de vida o muerte. Entonces es donde este personaje principal miente. Dice, yo tengo un grupo, ya está, porque necesita salvarse, necesita seguridad. Le dice, yo tengo un grupo y vivo por acá cerca. Primero que todo, como una contraamenaza, para decir, si vos me disparás, va a volver gente para vos. En realidad, no va a volver gente para vos porque no existe esa gente. Pero como dice el manual de la guerra de Sun Tzu, el libro chino de hace como 4000 años, crea enemigos imaginarios. Si no tenés tropas, inventá las tropas. La idea es que, bueno, este personaje, con esa escena, ya se sepa que este personaje es capaz de ingeniárselas. Es un personaje capaz de que antes de tirarse al suelo o antes de pedir piedad, va a buscar otra forma. Esa es una introducción. Eso también lo entendí con esta película que no me gustó mucho porque me enseñó algo. Que me enseñó que aunque algo no te gusta del personaje, te está diciendo algo. Porque no me gusta por esto. ¿Por qué? Porque tiene esto el personaje. Listo, entonces el guión funcionó. Porque el guión te transmitió qué tiene este personaje, qué parte de la personalidad de este personaje tiene. O sea, cosas malas que no te gustan, quieras o no, te transmiten la personalidad del personaje. Ahora, si esta personalidad del personaje beneficia a que el lector siga leyendo o no, es otro tema y es un debate, pero ya lo pasamos hace rato. Entonces esa es la idea de jugar en el guión. Entonces bueno, terminan haciéndose un falso engaño donde este protagonista que escribí se asocia y le miente, le dice, no, yo tengo un grupo, este grupo vive por acá, y el otro le dice, no, es que tenemos miedo porque anoche un grupo vino a intentar robarnos y dijo que volvería por nosotros. Ahí está, ahí agregó otra pregunta. Entonces, es este chico, los infectados no están, no sabemos dónde están. Tenemos este nuevo grupo que no sabemos qué conocimiento tiene sobre los infectados. Y sabemos que hay otros grupos más que ya están saliendo a robar a otros grupos. Tenés muchas más preguntas y ahí estás creando el mundo. Y mientras menos me di cuenta, había creado un mundo, había creado un contexto y había creado un tipo de civilización que aún no terminamos de conocer, ni yo mismo que soy el escritor sé a qué tipo de cosas se va a orientar esta historia. Y fue donde el día siguiente les cuenta todo esto, se hacen amigos, el protagonista se mete a la casa porque se hace de noche y de repente, mientras están hablando, yo dije, está bien que hablen los personajes, pero tengo que agregarle algo más, porque el lector tal vez está pensando, bueno, esto se está volviendo aburrido.
A mitad de conversación que están hablando, diciendo yo soy de acá, yo tengo mi abuelo, yo tengo un grupo, que el personaje está reinventándose para sobrevivir, aparecen los infectados. 7 de la noche empiezan a aparecer los infectados. Entonces, obligatoriamente todos se tienen que meter. Y quieran o no, estos tipos que lo apuntaron con un arma, ya no tienen tiempo para decidir si lo meten o no. No, lo tienen que meter, todos adentro. Y es donde se queda este chabón se queda toda la noche adentro de esta habitación. Es donde él le cuenta de que, bueno, sigue con la historia, que tiene un grupo al final de la calle, de que dijo, este chabón le dice al que le apuntó con un arma y a su familia, nosotros tenemos la protección y la logística, pero nos faltaría colaborar con ustedes, así ustedes nos otorgan la comida, los recursos para poder alimentarnos. Dijo, nosotros le podemos ofrecer seguridad, ustedes comida y podemos hacer un grupo. Podemos colaborar entre todos nosotros para salir adelante. Eso es jugársela. Entonces ellos aceptan con la colaboración y es donde al día siguiente este chico piensa, bueno, ya lo tengo de mi lado y ya noté que son una familia. Este chico que es un kiosquero, que era policía, también es policía y tiene un arma, por eso tiene un arma, tiene hijos, tiene una esposa, vive con sus 3 hermanos que son los que salieron a hablar, entonces ya tiene el contexto que es una familia. Entonces este chabón ya sabe que no representan un peligro. Esta persona no te van a matar. Encima se aseguró, le pregunté, ¿me van a matar? Dijo, no, nosotros no te vamos a matar, somos una familia, queremos sobrevivir. Ya sabes que no hay maldad pura en ellos. Entonces es donde lo sigue engañando, le dice, bueno, acompáñeme hasta la casa de mi abuela, porque ya consiguió seguridad encima, ya consiguió comida, entonces puede conseguir encima más. Puede conseguir que alguien lo escolte hacia su casa. Entonces dice, por seguridad, vamos a dejar a un hermano acá, en el kiosco, en el local, y 2, te vamos a acompañar hasta tal lugar, así nos enseñás tu grupo. Van a hacer la casa de los abuelos. Y cuando entra este personaje se nota que está el abuelo y la abuela infectados. No sabe cómo se llegaron a infectar, pero hay una curiosidad, que la abuela habla. Que la abuela dice algo como, estoy muriendo. Y el chabón le habla y le dice, abuela, ¿qué está pasando? Y la abuela le vuelve a repetir, estoy muriendo. Pero perdida totalmente en sí, como si fuera loca, como si fuera una senil. Entonces donde el chico lo acuesta en sus camas y ahora empieza la nueva trama. ¿Tendrán cura? ¿No tendrán cura? ¿Se convertirán en algo peor? ¿Son humanos? ¿No son humanos? ¿Son zombies? ¿Son parásitos? ¿Qué son? Entonces, son más preguntas. Es donde el chico sale y le dice la verdad a estos tipos. Le dice, le mentí, necesitaba llegar a la casa de mi abuela, necesitaba sobrevivir. Entiéndanme que hice esto para sobrevivir. Así como ustedes son una familia que buscan sobrevivir. La persuasión, la asertividad. Un personaje que sabe manejarse en este tipo de contextos. Entonces, le dice todo eso y lo aceptan. Le dicen, está bien, vamos a ver cómo podemos trabajar juntos, vamos a llevar esto adelante. Y el chabón le dice, pues yo puedo ayudarlos con la ornamentación, con la logística, puedo ayudarlos en lo que sea. Y ya en el primer capítulo ya introdujiste varias cosas, la historia, el origen, de cómo comenzó esto, de por qué está encerrado varios días, de su dilema de la vida con la muerte, de cómo él tenía que salir, de cómo lo infectó. Diste demasiadas cosas en el capítulo 1 y creo que eso es muy clave en lo que quiero hacer. Y fue cuando estos personajes están volviendo a su casa, hay una persona muerta afuera del kiosco y adentro falta la esposa y falta el hijo. Entonces se empiezan a pelear, empiezan a verlo a este personaje principal como el enemigo, como que es un infiltrado, que los mandó, muere. Este personaje, el principal, entra en una crisis y dice, yo no fui, por favor créanme, no me maten. Y el otro saca el arma y le dice, ahora sí me metete al piso, hijo de puta, si sos vos culpable, te juro que te mato, decime ya dónde está mi familia. Y en todo eso, los infectados empiezan a acercarse. Empiezan a acercarse y dice, es por el ruido. Al infectado le importa el ruido, y la clave de esto es el ruido. Entonces es donde el infectado empieza a acercarse y entonces tienen que cerrar la puerta. Cierran la puerta, cierran con el mueble, pero ¿qué pasa? Los infectados saben abrir el manubrio, saben utilizar el coso para girar, la perilla. Y lo están girando el personaje principal, que era el malo hasta ahora, que lo habían dicho que era un que comploteaba y todo eso, que era un infiltrado. Y este tipo tenía que colaborar. Juntos tenían que llegar a la llave, uno tenía que retener la puerta y otro tenía que cerrar con la llave. Los dos tenían que confiar uno al otro para sobrevivir a esto. Y es un punto donde decís, estos tipos están perdidos, perdieron a su familia por confiarse, no saben qué son los infectados de afuera, no saben qué está pasando, están confiando con un tipo que tal vez le haga mal. Este chabón que no tiene idea de lo que está pasando, conoció a alguien que le apuntó con un arma, los tuvo que engañar para ir a las casas de su abuelo, sabe que hay grupos malos allá afuera, tenés todo en contexto y en todo eso están encerrados, no tienen segundo piso, las puertas están cerradas, los infectados se empiezan a amontonar afuera, tienen un cadáver y ahí termina el capítulo piloto. Metés muchas cosas introductorias, metés muchas subtramas, o sea, ahí empezás muchas tramas. La trama de los infectados, la trama de los abuelos y cómo van a evolucionar, la trama de esta familia de los kiosqueros, la trama de la esposa desaparecida y la trama de los bandidos.
Y la trama de cómo funcionan estos infectados, de por qué de la noche no funciona, por qué de día a veces no hay nadie en la calle, luego aparecen con el ruido, realmente los atrae el ruido, qué es lo que realmente los atrae, si es con una persona muerta, lo atraerá tal vez la sangre, por qué reaccionan tan agresivamente, cómo funciona su sistema, no sabéis nada. Y si querés saberlo, tenés que ver el capítulo 2. Y esto es el piloto. Y eso lo terminé anoche. Y en el proceso tuve demasiadas pausas. A un punto donde decía, ya no sé qué más escribir, me puse a jugar el FIFA y mientras jugaba FIFA escuchaba música que... Tengo una playlist en YouTube que la tengo en mi otro canal que se llama Playlist para Guiones. Hubo una época, hace un par de semanas, donde me puse a escuchar música clásica, me puse a escuchar música de 1920, muchas categorías, me puse a escuchar una montonazo de cosas. Bueno, cuestión de que había muchas canciones que servían perfectamente para guiones. Músicas dramáticas, música de dramaturgos, había muchas cosas. Y muchas me servían para hacer guiones. Así que bueno, empecé a escuchar esas canciones para guiones, además de que mi cómic, si lo subo a una página web, no le va a ir tan bien porque para que alguien lea tu cómic en una página web, tiene que ser alguien que ama los cómics. Y yo no puedo llegar a alguien que ama los cómics porque no los conozco, no es mi nicho. Pero puedo llegar a la gente que leería cómics si le interesa mucho. Ese soy yo. ¿Y cómo yo me enteraría? Por TikTok. Así que creo que tengo que hacer un formato vertical. Ay, verdad. Dios, me acabo de dar cuenta de eso. No puedo hacer paneles horizontales porque el formato de TikTok es vertical. Ok, creo que voy a tener que reinventar todo el formato que tenía planeado hasta ahora, pero como dijo Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tengas. Con lo que tengo de TikTok y ese formato medio cuadrado, medio... Ya lo conocen, rectangular. Así que bueno, voy a tener que reinventarme todo eso. Bueno, ya tengo el guión escrito. Si alguien lo quiere leer muchos años, quiere saber cómo lo escribí, lo voy a dejar en un drive acá abajo. Ojalá no me lo eliminen. No sé por qué me lo eliminarían, pero espero que no. Voy a dejar el drive con más o menos cómo lo escribí y todo eso. Creo que a lo largo de este video puse varias imágenes de cómo me manejé en el sketchbook y todo eso. Y creo que eso es todo. No sé hacer cómics. Hasta hace 2 días no tenía la más mínima idea. En el anterior video grabé, dije, no tengo idea qué voy a hacer ahora para agarrar dinero, porque no tengo dinero para comprar una guitarra, no tengo dinero para conseguir un trabajo, no tengo dinero para conseguir una mejor computadora y programar videojuegos, no tengo ningún tipo de fondo. Y lo único que puedo hacer es lo que tenga, lo que pueda con lo que tenga. Lo que pueda con lo que tenga son acceso a que conozco un poco el algoritmo de TikTok, los hashtags, y ya lo conté en varios videos. Sé dibujar un poco, sé más o menos qué tipo de estilo me gusta, sé qué tipo de iluminación me gusta, los entornos apocalípticos, los entornos mucho más oscuros, de intriga. Sé más o menos qué tipo de guiones quiero manejar, ya lo conté en todo este video de cómo fue mi estructura para crear ese guión. Y... creo que eso es todo. Hasta hace 48 horas no tenía la más mínima idea de cómo hacer esto. Anteayer empecé a escribir el guión y ayer empecé a hacer los primeros bocetos y a grabarme y a sacarme fotos. Incluso la ropa que estoy poniendo en el cómic, el personaje es ropa mía porque no sé diseñar ropa. Tengo unos cargos, así que el personaje principal va a tener que usar unos cargos. Tengo unas zapatillas tipo militar, pero de cuero negro, así que también voy a utilizar una tipo militar cuero, bueno, ya lo conocen. Y tengo una remera negra, que también va a usar el personaje principal, una remera negra. Y tal vez la mochila también sea referencia a mi mochila. Y porque son las cosas que tengo y las perspectivas que voy a utilizar van a ser la perspectiva de mi casa y de mi ventana. Y incluso la ubicación, la utilización de la ubicación de Google Maps. ¿Por qué? Porque no sé crear mundos, no sé crear casas desde cero, no soy arquitecto. Entonces mi idea es, voy a utilizar un mundo que ya conozco, mi ciudad. Va a ser ambientada en mi provincia, que es Jujuy, es San Salvador de Jujuy. Así que varias ubicaciones la agarré, me metí a Google Maps y empecé a más o menos calcar, pero cambiarle la dirección. O sea, si una puerta es así, cambiarle la puerta. Si una ventana es así, cambiarle la ventana. Si no tiene este tipo de techo, agregarle un tipo de techo, no sé, pero tener la base en Google Maps. ¿Por qué? Porque yo no puedo inventar un mundo ficticio donde no sé cómo quedan las calles, ni la distancia, ni qué intersecta con qué. Yo no sé hacer eso. No puedo crear eso de cero. No soy arquitecto ni sé planificar ciudades ficticias. Pero puedo utilizar las que yo ya sé. Yo conozco mi ciudad. Yo conozco la distancia de una avenida a otra avenida. Yo sé dónde queda una plaza y cómo se llega a esta plaza. Entonces, teniendo eso en mente y yendo a los lugares personalmente, sacándole fotos personalmente para utilizar de referencia, entonces puedo utilizar ese mundo. Tal vez no sé qué tanto recomendárselas, pero en mi caso, mi ciudad es muy chiquitita. Mi ciudad es muy pequeña, tiene edificios muy pequeñas, casas muy pequeñas. Entonces, puedo darme el gusto de usarla de referencia, porque piden muy poco esfuerzo de dibujo, de referencia y de estructura y perspectiva exigen. Si fuera una ciudad enorme yo no podría retratar Cava, no podría retratar Buenos Aires, yo no puedo. Los recursos simplemente, edificios grandes, yo no podría
no me da. Y además generar... Yo puedo, ¿por qué? Porque no puedo dibujar tantos infectados, ni puedo manejar una trama de cientos y cientos. Mi idea es manejar una avenida no tan concurrida de mi ciudad y calles no tan concurridas, donde naturalmente en la vida cotidiana no hay tanta gente, entonces por cuestión de lógica tampoco va a haber tantos infectados. Es manejar lo que yo pueda manejar, no puedo meter en mis manos más de lo que yo pueda abarcar. Hacer lo que puedas con lo que tengas. Y creo que eso es todo lo que puedo decir sobre que no sé hacer cómics, pero estas son las enseñanzas que me dejó 2 días de autoaprendizaje, por si a alguien alguna vez le sirve. Sé que los tutoriales en internet son muy difíciles y estoy seguro que muchos les van a ayudar, pero a mí no me ayudó ninguno porque son muy avanzados para lo que yo necesito. Yo necesito cosas muy simples, necesito ideas muy simples que pueda hacer ahora mismo, que pueda avanzar de acá a allá. Y creo que no me molesta. No siento que estoy yendo un paso lento ni esas cosas. Creo que estoy haciendo las cosas como me gustaría hacerlas. Y estoy feliz con el progreso que estoy avanzando hasta ahora. No sé si me voy a quedar estancado, si me voy a quedar ahí nomás, si voy a demorar 3 meses para el siguiente avance. No lo sé. Pero es seguir. Es seguir. Y estoy seguro que si vos querés hacer algo parecido, vas a encontrar el camino. Lo vas a encontrar. Y si no sabés hacer ojos, no hagas ojos. Y si no sabés hacer edificios altos, no hagas edificios altos. Y si querés hacer música y no tenés instrumento, haz otra cosa del arte. No lo sé. Pero nunca dejes de hacer cosas. Seguí. Yo quiero hacer música, yo quiero hacer cine. Pero me tuve que reinventar y tuve que buscar cómics que no lo sé hacer. Empezó como algo que yo no quería hacer originalmente, que tal vez me podría llegar a gustar, pero no me apasionaba. Ahora me gusta. Hace 3 días me pareció una idea rara, una idea que no estaba convencido. Pero empecé aún con dudas, empecé aún con inseguridades. Y ahora me gusta. Ahora me gusta el proceso que estoy haciendo. Ahora me gustó hacer guiones. Y ahora me gustó todo esto. Planear, vestirme de cierta forma para hacer las referencias. Buscar dónde puedo buscar ciertas inspiraciones para guiones. Verme una película que tal vez no me gustó, pero rescatar lo mejor. Todas esas cosas son divertidas. Al final todo esto para divertirse. No es tan serio. Hacer cosas, divertirte, pasarla bien y matar el tiempo. Y tal vez originalmente no desconfíes en tus inspiraciones y si no tenés una fuente tampoco desconfíes de eso. Tal vez digas, pero mi única inspiración es haberme leído El Principito. No hay ideas tontas si despiertan sueños grandes. Nunca olvides eso. Ninguna inspiración es demasiado tonta si te despierta algo que te apasiona tanto. Ninguna razón es tonta. Ninguna. Si una razón te despierta algo que te gustaría hacer, no es tonta. Vos confía en lo que te gusta hacer y seguí haciéndolo por mucho tiempo. Yo ahora no soy nadie, te aseguro que yo no soy nadie. Yo voy a la calle y no me conoce nadie. Yo cuántos cómics hice, hice 0. ¿Qué experiencia tenía con guiones? No tenía ninguna. ¿Qué experiencia tengo con el dibujo haciendo cómics? Ninguna. Nunca en mi vida terminé ni siquiera un panel. Yo no soy nadie, soy un fracasado. Pero no significa que tenga que ser hacer siempre. Porque solamente el hecho de que yo haya hecho lo que a mí me gusta y me llene y me sienta feliz, ya no se puede considerar un fracaso. Fracaso es que se insiste en fracasado consigo mismo. Vos tenés que sentirte bien contigo mismo y avanzar, seguí. No es tan serio, divertite. Y este video es una inspiración y una narración de cómo llegué hasta lo que estoy ahora, que es un pequeñito avance, pero estoy seguro que voy a poder avanzar mucho más. Y si no, seguiré, y pateando la vida, porque así se hace, pateando cosas. Disfruta la vida y la vida es linda. Haz lo que te guste y si vas a hacer algo parecido, divertite mucho. Eso es lo más importante.